Seguramente han visto lo que ocurre con una sombra que proyecta un árbol sobre la superficie del suelo a medida que pasan las horas. A medida que transcurre el día, la sombra va cambiando de tamaño y también de posición. Ahora, pensemos por un momento en que uno quiere buscar refugio en esa sombra de un sol abrasador, como los nuestros de verano. Así que si uno quiere protegerse del sol y del calor, lo que tiene que hacer es trasladarse junto con la sombra. En otras palabras, si queremos protegernos, tenemos que adaptarnos a las condiciones que nos plantea el entorno. Esta sencilla ilustración nos permite graficar una característica innata de todo ser humano, que es la de adaptarnos al entorno del momento. Y esto es así porque el hombre es una criatura social, no solitaria como algunos animales. Entonces necesita el compañerismo de otro. Para que esta necesidad esté satisfecha apropiadamente, ese compañerismo tiene que ser agradable. Y para que sea agradable, muchas veces hay que dejar de lado gustos o preferencias personales a fin de adaptarnos a ese entorno en el que estamos. Esta es una característica del ser humano. Y la verdad es que hoy en día la mayoría de las personas hace esto. No quiere ser diferente. A pesar de que luchen por ser iguales a los demás, en realidad lo que no quieren es que haya diferencias, por más que las diferencias estén. Y entonces se vive dominado por la presión de quienes rodean a las personas y ejercen una influencia muy fuerte en ellos. Esto es tanto en adultos como en jóvenes. Sin embargo, esta es una tendencia contra la que quienes deseamos agradar a Dios, tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro entorno, es decir, la sociedad en la que vivimos, puede ir en una dirección en la que a nuestro Dios Jehová no sea la que le agrade. ¿Y entonces qué haremos allí? ¿Cederemos a nuestra característica natural y nos adaptaremos al entorno del momento? ¿O haremos lo que a Dios le agrada? Bueno, para saber qué hacer en cada situación, vamos a analizar algunos conceptos bíblicos que nos van a ayudar a tener muy presente qué es lo que nuestro Dios desea. Porque si estamos aquí, ya sea físicamente o quizás conectados por videoconferencia, es porque nos interesa saber lo que Dios piensa, lo que a Dios le agrada y entonces esforzarnos por hacerlo. Bueno, vamos a averiguar eso entonces, vamos a recordarlo con la Biblia. La verdad es que los siervos de Dios, quienes han agradado a Dios, siempre han sido diferentes. Hagamos un poquito de historia y vayamos a la nación de Israel, cuando Dios la saca del cautiverio egipcio, la hace una nación con leyes, y entre esas leyes figura, por ejemplo, la que encontramos en Éxodo 23, 32 y 33, que les pido por favor lean conmigo. Fíjense qué claro mandato les da Dios aquí a los israelitas que iban a ir a ocupar una tierra que Él les había prometido, pero que lógicamente estaban rodeados, su entorno era una sociedad del momento. Entonces, ¿qué les dice Jehová Dios a la nación a través de Moisés? Éxodo 23, versículos 32 y 33. Dice, no hagas ningún pacto ni con ellos, ni con sus dioses, que no vivan en tu tierra, para que no te hagan pecar contra mí. Si adoraras a sus dioses, eso de seguro sería una trampa para ti. Notemos el mandato aquí de Jehová Dios, que no vivan en tu tierra. Aquí claramente Dios les estaba diciendo, ojo con adaptarse al entorno en el que van a estar. Ellos son diferentes y entonces ustedes tienen que marcar esa diferencia. Por ejemplo, les indicó que sobre sus prendas de vestir tenían que tener una cuerdecita azul que les recordaría que ellos no eran como la sociedad actual.
actual en ese momento, ¿no? Como la sociedad que los rodeaba. Que ellos al observar eso tenían que recordar las normas morales que Dios les había dado y tenían que elegir hacer lo que Jehová les indicaba. ¿Por qué? Porque tenían que ser diferentes. Pero si seguimos avanzando en el tiempo, nos podemos ubicar en la llegada de Jesucristo, el Mesías prometido. Entonces, esta ley, técnicamente, aunque seguía reflejando los gustos y los deseos y las aversiones de Dios, ya no era una obligación cumplirla. Bueno, ¿será que eso era un indicativo de que Jehová Dios había cambiado su punto de vista al respecto? Vamos a ver lo que enseñó Jesús, el fundador del cristianismo, a sus discípulos. Lo encontramos allí en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Allí, hablándole a un grupo de personas que deseaban seguir sus enseñanzas, le dice lo siguiente. Juan 15, 18 y 19, dice así. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Notemos la idea que expresa Jesús aquí al principio. En el versículo 19. Ustedes no son parte del mundo. En otras palabras, ustedes son diferentes. Ustedes no se adaptan a las condiciones que les plantea el entorno, cuando estas condiciones difieren de lo que Dios espera. Uno podría pensar, estas palabras que acabamos de leer fueron escritas hace 2000 años, pasaron muchos años, ya no se vive de la misma manera. Bueno, en primer lugar, veamos cómo entendieron este principio de Jesús quienes lo estaban escuchando, quienes vieron cómo él vivía lo que enseñaba y quienes pudieron absorber de él los pensamientos más allegados de Dios porque él los reflejaba a la perfección. Observa lo que escribió un historiador, Will Durant, acerca de los cristianos primitivos. Él dijo, para el cristiano su religión era algo separado de la sociedad política y superior a ella. Daban su lealtad principal no a César, sino a Cristo. Para el pagano, el que el cristiano se mantuviera separado de los asuntos terrestres era huir del deber cívico y algo que debilitaba la fibra y la voluntad nacionales. Tertuliano aconsejaba a los cristianos que rehusaran rendir servicio militar. Los líderes de los cristianos los exhortaban a evitar a los que no eran cristianos, a no envolverse en los juegos de sus festividades que eran bárbaros para ellos y a evitar sus teatros como lugares donde hervía la obscenidad. Al cristianismo, cuando hacía conversos, se le acusaba de desbaratar el hogar. ¿Qué manera de ser diferentes? ¿Qué manera de aplicar esta enseñanza de Jesús de no ser parte del mundo? En todo aspecto de su vida, y no simplemente en algunas cuestiones doctrinales o pura y exclusivamente religiosas. Pero decíamos, alguien pudiera pensar, pasaron 2000 años, hay que ser un poco más laxos, más flexibles, los tiempos cambiaron. Bueno, si alguien piensa así, y observando que los tiempos han cambiado, la verdad es que tiene toda la razón del mundo, porque la Biblia dice que la escena del mundo cambia, es decir, las cosas van cambiando con el paso del tiempo. Pero la cuestión aquí es el punto de vista de Dios. ¿Cambió? Vamos a pensar en una ilustración que nos va a permitir conocer un poquito los sentimientos de Jehová al respecto. Suponga que usted desea que le hagan un retrato para que sus descendientes lo conozcan. Así que contrata a un pintor quien lleva a cabo la obra de arte. El retrato está allí, el tiempo pasa, uno ya no está, y entonces con los años uno de nuestros descendientes con nuestro cuadro en la pared lo mira y dice, tiene las patillas muy largas, ya no se usa así, está muy anticuado, le voy a dar un aire fresco.
Así que contrata a un pintor quien hace una reparación y nos recorta las patillas. Así que allí estamos, un poquito más actualizados. El tiempo pasa y otro de nuestros descendientes, allí con nuestro cuadro, dice, pero mirá las entradas que tiene, qué mal que le sientan. Le vendría bien una renovación, ¿no? Así que contrata a un pintor quien nos pinta un poco de cabello donde supuestamente él entiende que falta, y allí estamos nosotros, una vez más actualizados, e incluso ya estamos más a tono con la decoración del ambiente. Paramos aquí y preguntamos, ¿cómo se sentiría uno si supiera de antemano que eso iba a ocurrir? Como mínimo indignados, si lo único que queríamos era que nos conocieran. Y eso que está allí es otra cosa, menos nosotros. Pregunta, y volvemos a nuestro tema. ¿Cómo creemos que se sentirá Dios, quien da estos principios y se aseguró que perduren en su palabra a través de los años, si las personas consideran que, porque los tiempos han cambiado, tienen que adaptarse o tienen que modificarse? Entre ellos, el de ser diferentes. A nosotros nos indignamos si nos pasa eso. ¿Y a Jehová Dios, el dador de estos estatutos, de estos principios, qué le pasará cuando observa que personas lo hacen impunemente? Qué claro que nos queda, ¿no? La necesidad de que los que desean agradar a Dios sean diferentes. No solo en algunas cuestiones de la vida, sino en todo aspecto de nuestra vida, como lo fue Jesús y como lo enseñó. De hecho, los auténticos cristianos de la actualidad nos esforzamos por ser diferentes. Llevamos el nombre de Dios y procuramos obedecer sus normas en la Biblia. Esta diferencia tiene que ser observable ante toda persona quien se detenga un poquito y trate de mirar. Lo tiene que ver, de hecho, lo ve. Incluso hay muchas personas o hasta gobiernos que persiguen a quienes viven como Dios desea y como mandó en la Biblia. Cierto es que ante la diferencia que existe con la forma de vivir, a veces haya que hacer un esfuerzo por pensar y actuar de acuerdo con las normas cristianas. Y hacer un esfuerzo especial por no menospreciarlas, diluirlas o elegirlas. Porque están allí en la Biblia. Es lo que Dios desea. Claro, esto no significa que ahora tengamos que aislarnos y vivir como ermitaños. No, esta no era la idea de Jesús. Él dijo, por ejemplo, en Juan 17, 15 y 16, no te pido que los saques del mundo, te pido que los protejas. No hay que irse a otro lado para no tener contacto con el mundo exterior. De hecho, se nos envía al mundo para dar a conocer la verdad. Y esto hizo el fundador del cristianismo, Jesucristo. Y parte de lo que nos hace diferentes es justamente eso. Y vamos a verlo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, por favor. Si pueden y desean, los invito a que me acompañen a leer este pasaje. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Fíjense que bien plasma este versículo una diferencia que se manifiesta en los cristianos. Dice, para que no sean culpables de nada, para que sean inocentes, hijos de Dios sin defecto en medio de una generación retorcida y malvada en la que ustedes brillan como luces resplandecientes en el mundo. Bueno, ¿de qué manera, a diferencia de una generación retorcida y malvada, los cristianos verdaderos brillan como luces en medio de esta oscuridad espiritual? Bueno, sin duda, una de las formas principales es dando a conocer estas normas a esta generación que en oscuridad espiritual no las respeta. Eso es brillar. Y qué bueno es saber que todos podemos hacer esto, ¿no? O sea que haga mucho tiempo que estamos estudiándolas y tratando de ponerlas en práctica, como si hace un poquito menos y quizás recién estamos empezando a conocer de la Biblia, porque todos tenemos en nuestra mano compartir eso que hemos aprendido con otros. Y al hacer eso, estamos brillando a los ojos de Dios. Y al hacer eso,
estamos siendo diferentes, tal como Jesucristo nos dijo. Ahora, hemos hablado hasta aquí de por qué deben ser diferentes los cristianos, hemos visto las razones bíblicas, y hemos mencionado la tendencia natural del ser humano a adaptarse a un entorno, contra la cual, en ciertos casos, tenemos que tener mucho cuidado. Pero no hemos considerado las presiones que el entorno puede ejercer para que alguien se adapte a él. Y esto no es un detalle menor, porque el deseo de ser popular o de que se nos acepte puede ser muy fuerte. Puede hacer que hasta individuos, jóvenes o mayores, dejen a un lado sus valores y principios, los olviden para adaptar los valores y principios del entorno y entonces formar parte de ese todo acogedor. Bueno, uno pudiera decir, la verdad es que con mi personalidad y los años que tengo, esas cosas a mí no me afectan lo que digan los demás. Bueno, y puede ser que nuestra personalidad un poquito nos ayude a esto, quizá contribuya. Pero ¿sabe a quién le pasó? Le pasó al apóstol Pedro. Uno dice, bueno, sí, quizás cuando se vio sometido allí lo negó a Jesús, pero hacía poquito que, unos añitos apenas que estaba al lado de Jesús. Bueno, sí, pasó en esa situación, pero pasó algunos años más adelante, cuando ya era un cristiano prominente y llevaba la delantera en la congregación cristiana recién formada. Vamos a ver lo de la Biblia, porque el apóstol Pablo lo relata. Allí, en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 13. Les comento brevemente el marco de circunstancias. El apóstol Pedro había entendido apropiadamente que la posibilidad de ser cristianos se extendía a todos, independientemente de que fueran judíos o no, a todos. A través de una visión lo había entendido así. Pero resulta que algunos judíos se aferraban todavía a que aplicar la ley era un requisito para ser amigos de Dios. Pedro, como había entendido apropiadamente, vivía y servía en un lugar, en una congregación donde se vivía de acuerdo con este nuevo entendimiento. Pero en determinado momento recibe la visita de algunos judíos prominentes que eran un tanto escépticos a este nuevo entendimiento. ¿Qué hace? Bueno, el apóstol Pablo nos lo relata allí en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, sin embargo, cuando Cefas, o Pedro, vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque estaba claramente equivocado. ¿Por qué? ¿Qué hizo Pedro? El 12. Porque antes de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago, él solía comer con gente de las naciones, es decir, con sus hermanos cristianos. Pero cuando ellos llegaron, dejaron de hacerlo y se separó de ellos por medio de los del grupo de los circuncisos. Los demás judíos también imitaron su hipocresía y hasta Bernabé se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. ¿Notamos lo que le pasó a Pedro? Tristemente sucumbió al temor, al entorno nuevo, a estos judíos prominentes, y como su entorno cambió, se adaptó a ese nuevo entorno y dejó de lado sus principios y valores. Se separó de quienes antes eran sus amigos. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Le habrá agradado a Dios esto? Y en el 11 dijo, lo enfrenté cara a cara porque estaba claramente equivocado. ¿Cuál es la idea? Es que el entorno puede ejercer una fuerte presión, pero tenemos que luchar contra esa presión. No tenemos que ceder. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tres ideas. Una, conociendo mejor a Jehová y viéndolo como a un amigo. Podremos cultivar un amor profundo por él y su instrucción. Entonces, cuanto más lo amamos, cuanto más los conocemos, más tenemos ganas de hacer las cosas que él quiere. Y menos ganas sentimos de adaptarnos a un entorno que está degradado, que sabemos que son situaciones que a él no le agradan. Segundo, congregándonos con aquellos que sostienen las mismas altas normas, con aquellos que se esfuerzan por poner en práctica lo mismo que nosotros.
No podemos no ser permeables a esta sana influencia. No nos podemos perder de semejante ayuda. Por ejemplo, aquí físicamente en las reuniones de congregación, cuando tenemos las condiciones para hacerlo. Y tercero, no temiendo al hombre, sino cobrar valor y convicción, recordando que el que confía en Jehová, como dice el Proverbios 29:25, será protegido. Cuando el temblar ante los hombres puede ser una trampa. Así que también podemos vencer las presiones que el entorno ejerce sobre nosotros y no solo resistir la tendencia natural que tenemos. Ahora, hemos hablado un poquito de las razones que tenemos para hacerlo, para ser diferentes, cómo vencer algunas presiones, pero vamos a analizar ahora algunas características que distinguen a los cristianos verdaderos. Que cualquier observador, digamos, neutral y sin prejuicios, cuando lo mire, tiene que darse cuenta. La primera de ellas la podemos encontrar en Mateo 6. Vamos buscándola y mientras la definimos. Los cristianos buscan primero el reino y no los intereses materiales. Cuando uno observa la sociedad actual y ve la manera en que se vive, uno se da cuenta que están interesados principalmente en adquirir todos los bienes materiales que se puedan. Algunos le llaman progresar, elevar la calidad de vida, disfrutar de todo lo que se pueda. Claro, eso tiene un costo porque hay que invertir recursos, tiempo, energías. Ahora, ¿cuál sería el criterio que adoptarían los cristianos verdaderos ante esta situación? Mateo 6, decíamos. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Dice así: así que nunca se angustien y digan, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a ponernos? Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. Observemos lo que menciona Jesús. Jesús no está mencionando la búsqueda de un estilo de vida elevado. Está mencionando las cosas básicas de la vida. Comer, beber, vestirse. ¿Y qué dijo? La gente vive con la prioridad de satisfacer estas necesidades, pero son la gente de las naciones. Implícito está el hecho de que diga, su padre sabe que ustedes necesitan estas cosas, en el sentido de que esto no tiene que ser un objetivo primordial en la vida de un cristiano, ni siquiera las cosas básicas. Por eso el 33 dice, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, porque nuestro objetivo primordial como cristianos debe ser poner los intereses espirituales en primer lugar. ¡Qué diferencia! Pero, ¿y entonces qué? Nuestro Padre sabe que necesitamos estas cosas. Sabe abrir su mano y satisfacer estas necesidades. Si nosotros somos diferentes en este aspecto. En segundo lugar, los cristianos mantienen normas morales sanas. Vemos cómo las normas morales de la sociedad se deterioran cada vez más. Y la posición de los cristianos en cuanto a las normas morales se expone con claridad en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 y 10 dice que personas que son sexualmente inmorales, idólatras, adúlteros, hombres que se someten a actos homosexuales no heredarían el reino de Dios. Clarísima la postura bíblica. Claro, esto en sí ya nos hace diferentes. Pero la Biblia no se limita únicamente a definir una serie de conductas que serían inadmisibles para alguien que desea agradar a Dios. No, va más allá. Entra en nuestro interior y nos ayuda a ver lo que Dios quiere
que logremos en este aspecto, en las normas morales. Por favor, busquemos la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos a quedarnos con la primera parte. La carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice: finalmente, hermanos, piensen constantemente en todas las cosas que son verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son castas. Y paramos ahí. Castidad. Considerar esas cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, el adjetivo griego, castidad, denota pureza o limpieza tanto en el interior como en el exterior. Tanto en el exterior como en el interior. ¿Y qué hay en el interior? Y en el interior están los deseos, están los pensamientos, están los sentimientos. ¿Y cómo influye esto en la visión que un cristiano debería tener? Porque uno podría decir, bueno, pero los deseos son un campo relativo. Bueno, y puede que sí, porque quizás una situación que estimula los deseos de alguien no lo haga con los deseos de otra. Así que en cierto sentido es un campo relativo. Pero podemos asegurar con tranquilidad que no es sabio estimular deseos que no puedan satisfacerse en un ámbito apropiado. No es sabio estimular deseos que no puedan satisfacerse en un ámbito apropiado. Pensemos en lo siguiente. Uno va al médico y el médico nos dice: tenés prohibida la harina. Olvídate, tu condición física te lo prohíbe. Y a nosotros nos gustan las cosas dulces. Así que un ratito de cada día nos paramos en la vereda de la panadería que tenemos en la esquina de casa y miramos las cosas así, ¿no? Pregunta: ¿cuánto vamos a tardar en violar la prohibición del médico, ingresar a la panadería y sacarnos el gusto? ¿Se entiende el concepto? No es sabio estimular deseos que no puedan satisfacerse en un ámbito apropiado. Y aún si pueden satisfacerse en un ámbito apropiado, hay que tener muy en cuenta los principios bíblicos. Porque cuidar el corazón, no deleitarse con cosas que aunque no las practiquemos, son cosas que Dios prohíbe, y hasta tengamos el ámbito para moralmente quizás satisfacer esos deseos, nos estamos saliendo de la línea que Dios desea para sus siervos. Así que cuánto cuidado tenemos que tener. Sin duda, hemos analizado una serie de cuestiones que hacen a los cristianos diferentes de la sociedad en la que viven. Y la verdad es que, teniendo en cuenta las características que mencionamos, nuestra tendencia innata y la presión que puede ejercer el entorno, esto es un verdadero desafío en la actualidad. Y Jehová lo sabe. Por eso nos asegura que si sostenemos las normas cristianas y somos diferentes, vamos a recibir muchas bendiciones. Por ejemplo, les menciono algunas de ellas. Podremos servir a Jehová con una conciencia limpia y tener su aprobación. Qué difícil es la vida cuando uno tiene una conciencia que lo complica, ¿no? Ahora, qué linda es la vida cuando uno tiene la conciencia tranquila y agrada a Dios. Qué bendición. Se nos protegerá de Satanás, el gobernante de este mundo, y de sus manipulaciones. Y finalmente, se nos permitirá mantenernos en el camino estrecho que lleva a la vida, donde ya no tengamos que luchar contra no adaptarnos al entorno nocivo del momento. Por eso,
Esforcémonos por ser diferentes ahora al pensar y actuar en armonía con las normas y principios cristianos. Lo vamos a lograr si nos esforzamos por resistir las presiones que otras personas ejerzan sobre nosotros, tener como prioridad lo espiritual y no lo material, mantener las normas morales sanas, cuidando lo que hacemos, pero también las cosas que pasan en nuestro interior. Y recordemos, si queremos tener el favor de Dios, tenemos que ser diferentes. Busquemos como texto final, por favor, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, y observemos qué lindas palabras nos deja aquí la Biblia para tenerla siempre en cuenta. La primera de Juan, capítulo 2, versículos 17. Dice así: además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Recordemos esta verdad porque puede ayudarnos mucho en nuestra vida. No olvidemos que el mundo va pasando, perdón, se está yendo. No queremos adaptarnos a él, no queremos ser como él, queremos ser diferentes. No quisiéramos adaptar nuestros principios para encontrar protección en la sombra de esta sociedad que nos va a llevar por mal camino. ¿Por qué? Por lo que dice Primera de Juan, porque el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Tengamos la seguridad de que ningún otro modo de vida es tan provechoso hoy ni brinda tan magnífica esperanza para nuestro futuro. Que esa sea su feliz recompensa por haber sido diferentes.